alta en Centroamérica y República Dominicana. Los porcentajes indican que incluso supera los mandatarios de sus respectivas naciones. En total se realizaron 7 encuestas, una en cada país, y el presidente Bukele aparece con el 85% de aprobación. Quiero que vean la siguiente nota. La encuesta evaluó a los presidentes de 7 países centroamericanos y República Dominicana. En todas esas naciones, Nayib Bukele tiene un alto nivel de aprobación. De manera general, el 71% dice conocer a Bukele y de ellos el 85% aprueba su gestión. En segundo lugar se encuentra el presidente de República Dominicana con el 70%, seguido de Carlos Alvarado Quesada de Costa Rica con el 64%. Nayib Bukele, que es en estos momentos el único político que podemos decir que ha trascendido la región en una manera positiva. En Costa Rica, Nayib Bukele cuenta con la aprobación de más del 50% y la opinión de los costarricenses hacia él entre muy favorable y favorable es del 67%. En Guatemala, el 76% ha escuchado de él, con una imagen positiva del 91% entre opinión favorable y muy favorable, superando por mucho a su presidente Yamatei, que solo obtuvo el 39% sumadas ambas variables. En Honduras igualmente obtuvo el 91% de imagen positiva versus el 41% de Juan Orlando Hernández. Está observando ahorita que estamos en un proceso político en Honduras, en Costa Rica, que ya se mencionan candidatos en Guatemala. El presidente Bukele es una figura muy popular y con una imagen bastante positiva que, por ejemplo, si él se estuviera lanzando en estos momentos en Guatemala o en Costa Rica, sería la figura que estaría claramente adelante en las elecciones. En República Dominicana, el 47% ha escuchado de Nayib Bukele. En Nicaragua, el 80%. Panamá, 59%. Con información de Isabel Ramos, Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Interesante el análisis que hacía, sobre todo por estos datos, y me llama la atención y quiero tomar una de sus declaraciones, Luis, donde dice si se lanza en Costa Rica o Guatemala seguramente quedaría. Sí, en estos momentos el presidente Bukele es conocido por una gran parte de la población y al mismo tiempo la gran mayoría de aquellos que mencionan saber de su nombre opinan positivamente de él. En Costa Rica en estos momentos hay una gran polarización de los candidatos con miras a las elecciones el próximo febrero del 2022 y ninguno en estos momentos tiene una penetración tan alta de opiniones favorables, lo que observamos en Nayib Bukele con una penetración de más del 80% opinando positivamente de él. O sea que podríamos decir que el presidente Bukele es el político más reconocido y con la mejor imagen en Centroamérica. Cuando evaluamos los distintos presidentes, es aquella persona que tiene el nombre con mayor penetración. De hecho, ya más del 70% sabe de él. No hay ninguno que se le acerca, salvo Daniel Ortega, con más ya de 40 años de estar en los medios políticos de la región y con una diferencia bastante significativa entre ambos, ya que de Bukele, aquellos que le conocen, el 85% opina positivo, mientras que de Daniel Ortega la gran mayoría más bien se expresa desfavorablemente. Es decir, solo quizás para poder entender todas las estadísticas, de ser candidato a presidente en algún país de Centroamérica ganaría, entonces. Digo, así como están las estadísticas. Así como están los números, en estos momentos definitivamente sería el más popular y iría adelante. Ahora bien, veamos también la gráfica para que también podamos apreciar y que nos pueda contar Luis a detalle, por supuesto, esta evaluación. Esta es la penetración de nombres de mandatario y esto es por porcentaje regional. Ahí están todos los mandatarios evaluados de la región y, por supuesto, ahí vemos con un 71% al presidente Bukele versus al resto de personas, Luis. Vemos, por ejemplo, un gran desconocimiento de los distintos presidentes fuera de Daniel Ortega y Nayib Bukele, ninguno superando el 50%. Carlos Alvarado, ya a 6 meses de entregar el poder y no tiene una penetración de nombre igual al 50%. O sea, todavía la mitad de las personas en la región no saben de él. Nayib Bukele en poco tiempo ha logrado superar incluso la penetración de nombre
que ya traía Daniel Ortega después de muchos años. Ok, ahora bien, ¿cuáles son los motivos precisamente que ustedes han evaluado como Sid Gallup que mantiene estas cifras sumamente altas para el presidente, no solo en El Salvador, sino también a nivel de la región? Se han oído distintas noticias de las acciones que está llevando a cabo el presidente, por ejemplo, en Honduras y en Guatemala. Se oye mucho del proceso de vacunación que ha llevado a cabo El Salvador, a donde hemos visto alcaldes de Guatemala viniendo aquí a San Salvador a solicitar, por favor, ayuda para sus respectivos municipios, lo mismo en Honduras. Y todas estas noticias se han estado difuminando en los medios locales de cada uno de estos lugares, ayudando a la penetración de nombre positiva que tiene Nayib Bukele. Ahora bien, el tema, por ejemplo, de la vacunación es un punto, pero me imagino yo que también el buen manejo de la pandemia, que ha sido avalado también por la Organización Mundial de la Salud, abona a la buena imagen y, por supuesto, a estas estadísticas. Todo lo que es la vacunación, lo relativo a la pandemia, ha aunado también al mal manejo que los ciudadanos perciben, ha llevado a cabo sus respectivos mandatarios. Por ejemplo, vemos en Guatemala, a donde hay una evaluación bastante negativa de Alejandro Yamatei en todo lo relativo a la pandemia. Y entonces, cuando estos ciudadanos vuelven a ver hacia El Salvador y ven la gran diferencia en el trato hacia los ciudadanos, el proceso de la pandemia y las distintas acciones que se han tomado para mitigar el impacto de este mal, definitivamente causa un impasse con respecto a lo que están viviendo al interno de sus hogares. Por supuesto. Quiero que veamos, cuando son las 8 de la noche con 15 minutos, la siguiente lámina, obviamente, la siguiente resultado de esta encuesta. Y esto es precisamente la imagen de Costa Rica, por ejemplo. Si se logra apreciar, ahí se ve, por ejemplo, este comparativo. Y llamo a cuenta esta estadística porque muchos salvadoreños, sobre todo esta pequeña minoría que está obviamente contra todas las políticas del presidente, han cuestionado es que Costa Rica está haciendo esto y por qué no El Salvador, cuando vemos en efecto el buen manejo de la pandemia que tiene nuestro país y por supuesto un arrastre en las estadísticas de imagen y percepción a nivel regional. Vemos, por ejemplo, en Costa Rica un presidente, Carlos Alvarado, con una imagen bastante negativa, mucho por el manejo que ha dado de la pandemia y que los costarricenses le están castigando. Al mismo tiempo, en las últimas semanas se han dado ciertos anuncios de supuestos casos de corrupción de los más grandes en la historia del país que han hecho que la gente castigue fuertemente a esta administración y de ahí los índices negativos que se están observando en estos momentos. Al mismo tiempo vemos Daniel Ortega, un presidente con el que los costarricenses han vivido por muchos años, teniéndolo a la par y con una imagen bastante negativa. Más del 90% de aquellos que le conocen opinan desfavorablemente de él. Y en un tercer lugar, ya con una penetración, ya 2 de cada 3 costarricenses saben de Nayib Bukele, con la gran mayoría de ellos opinando positivamente. O sea, si sacamos los números absolutos, incluso es bastante más popular que el presidente Alvarado. Interesante, es decir, hay un mayor respaldo en Costa Rica del presidente Bukele que el mismo presidente de la República de Costa Rica. Tiene una mejor imagen el presidente Bukele que el Carlos Alvarado. Interesante. Son las 8 de la noche con 18 minutos. Permítanos hacer la primera pausa de esta entrevista y al regresar vamos a seguir conociendo más sobre esta última encuesta que ubica al presidente Bukele con la mejor imagen en Centroamérica, incluyendo Panamá y, por supuesto, República Dominicana, en voz de Sid Gallup. Quédese con nosotros, ya venimos. Disfruta de la vida. El dolor, déjaselo a Aleve. Aleve alivia el fuerte dolor e inflamación hasta por 12 horas. Científicamente comprobado. Con Aleve. Si es Bayer, es bueno. En la entrevista de mañana, Marisol Torat recibe a Federico Anliker, presidente de CEPA. Y a Rodolfo Delgado, fiscal general de la República.
AM, a las 6:30 de la mañana, por Canal 10 y sus plataformas digitales. Canal 10, así somos. Con nosotros acá en el espacio de la entrevista estamos hablando con Luis Howell, gerente general de Sid Gallup, y estamos viendo obviamente todas estas estadísticas que ellos han publicado, esta encuesta donde ubica precisamente al presidente Nayib Bukele con la mejor imagen de Centroamérica, incluyendo, por supuesto, tal como lo decíamos, países como Panamá y República Dominicana. Y hablábamos, Luis, incluso que en Costa Rica el presidente Bukele cuenta con una imagen favorable del 67% versus Carlos Alvarado con un 43%. Y hablábamos, obviamente, que esto depende mucho y por los casos de corrupción que se han dado también dentro del gobierno y por otros temas como el manejo de la pandemia y la vacunación, que también obviamente han afectado todo el tema de la figura del actual presidente de Costa Rica. Sí, esto no obstante que Costa Rica también lleva un porcentaje bastante avanzado de vacunación con primera dosis e incluso con segunda dosis. O sea, la gente está reclamando mucho el manejo, la misma rapidez con la que ha estado brindando y que esto se ha venido a dificultar con el caso de la cochinilla que le están llamando, a donde distintas empresas de obras públicas han estado sobreponiendo precios a las obras que estaban realizando. Interesante. Quiero que veamos también la reacción del señor presidente de la República en redes sociales. Él escribía lo siguiente, obviamente refiriéndose a esta encuesta de Sid Gallup. Y dice el presidente, este no es un comparativo de evaluaciones nacionales, sino una evaluación internacional que busca saber la opinión de la población de 7 países sobre diferentes presidentes de la región. Es la primera vez, dice el presidente, que vemos una encuesta de este tipo. Sí, esta es una encuesta que se realizó, como expone el presidente Bukele, en 7 países independientes, de tal manera que pudiéramos conocer el nivel de penetración de nombre de cada uno de los mandatarios y entre aquellos que les conocían, qué opinión tienen, favorable o desfavorable de cada uno de ellos. Y esto para ya también ver el nivel de influencia que los distintos mandatarios están teniendo y de aspiración en las distintas naciones. Por supuesto. También me da paso para mostrar la siguiente lámina, la siguiente encuesta también, el resultado de la siguiente encuesta. Y esto es cuestión de imagen, Luis, donde también sale con un 71%, bueno, sale con un 85% el presidente Nayib Bukele versus el resto de presidentes que en promedio mantienen que una imagen más o menos del 50, 60%, si lo podemos llamar así. Sí, entre aquellos que conocen a los distintos mandatarios destacan Nayib Bukele y Luis Abinader, que también tiene una imagen bastante positiva, un 70% de aquellos que le conocen sí le mencionan bastante menos, un 27% de los ciudadanos en Centroamérica saben de Luis Abinader. Aquí hay que destacar la lejanía que ya tiene República Dominicana contra el resto de países en el Istmo. Claro. Me llama mucho también de Alejandro Yamatei en Guatemala, la imagen favorable obviamente del presidente Bukele alcanza, ya lo decíamos, el 85%, pero si comparamos, por ejemplo, con Guatemala, tiene una cifra igual, sumamente baja, del 59%, y una negativa del 41%. ¿Qué es lo que está pasando en Guatemala, por ejemplo? En Guatemala hay un descontento bastante grande con el mandatario que impacta directamente estos resultados. Al mismo tiempo, el nivel de penetración de nombre
Alejandro Yamatei tiende a ser conocido en Honduras, en El Salvador, que son sus países limítrofes. Pero una vez que ya se llega a Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Dominicana, el nivel de desconocimiento es muy, muy alto sobre el mandatario. Ahora bien, en Honduras, por ejemplo, vemos a Juan Orlando Hernández, que obtuvo un 41%, versus también en cuestión de imagen favorable, 91% del presidente Bukele. ¿Se puede hacer un análisis de lo que puede ocurrir en Honduras? En estos momentos están en elecciones, pero hay críticas bastante fuertes hacia Juan Orlando Hernández, mucho también por el manejo de la pandemia, de toda esta crisis y los mismos problemas económicos que otros países en la región también están sufriendo. Comentábamos de la imagen de Nayib Bukele, a donde también muchos de los alcaldes han solicitado ayuda aquí a El Salvador, y todo eso lo han estado viendo los ciudadanos en Honduras, que entonces vuelven a ver a El Salvador con una imagen muy aspiracional de que aquí se están resolviendo las situaciones problemáticas para ellos y en Honduras no se le está dando solución. Claro, hay que recordar obviamente que una buena parte de alcaldes, sobre todo muy cercanos a nuestro país, a El Salvador, obviamente solicitaron al gobierno del presidente Nayib Bukele vacunas y obviamente el presidente las otorgó y bueno, lograron inmunizar a una buena parte de la gente de los varios municipios de Honduras. Y de hecho, yo estaba en Honduras hace unas semanas y en varios de los carros vi calcomanías del presidente Bukele, ahí pegadas en Honduras. Eso es algo que yo nunca había visto de un mandatario siendo admirado, entre comillas, en los otros países. Interesante. Ahora bien, ahí estamos viendo las imágenes solo para también recordar al pueblo salvadoreño todo lo que vivieron estos hondureños. Obviamente salieron con letreros, salieron con banderas, por supuesto, salieron con algunos rótulos de agradecimiento cuando llegó los diferentes transportes o camiones, obviamente con las vacunas. Veíamos ahí y quisiéramos ampliar también para que nos podamos ver, dice presidente Bukele, agradeciendo obviamente. Y quiero que recuerden también el ambiente cuando llegaban estos camiones de vacuna y lo que opina la gente. Vamos a escuchar un poco el ambiente. Gracias, Bukele. Ocotepeque te necesita, gracias presidente, y por supuesto en diferentes partes y municipios de Honduras la bandera de El Salvador ondeando. Bueno, estas tomas que estamos viendo en estos momentos son parte de las razones del por qué el presidente Bukele tiene este alto nivel de popularidad en el país vecino, a donde vemos definitivamente gente eufórica viendo las distintas ayudas que el mandatario les enviaba. Y algo importante es que toda ayuda tiene un precio de acuerdo a cuánto lo necesito. Y aquí estábamos hablando de la pandemia y la vida o la muerte. Por supuesto. Veíamos también en Panamá, por ejemplo, la percepción de la imagen favorable para el presidente Bukele ocupa un 88% en comparación a su homólogo Laurentino Cortizo con 45%. En Panamá me llama mucho la atención porque siempre en Centroamérica, a lo largo de estos años atrás, se ha visto a Panamá como un modelo, obviamente, a seguir en la región. Sin embargo, ahora vemos una percepción no tan buena. Bueno, Laurentino Cortizo ya ha ido pasando lo que es su luna de miel del inicio de la campaña. Ha recibido ciertas críticas que le hacen tener bajo en la opinión pública. Y el presidente Bukele también, por los distintos medios, estas noticias que han llegado a otros países centroamericanos, que se han difundido no solo en Honduras y aquí en El Salvador, definitivamente tienen un impacto en lo que los ciudadanos están pensando del mandatario. Claro. En cuanto a Nicaragua, yo sé que de pronto ya sabemos la situación de Nicaragua, además obviamente que hay varios de los corruptos asilados en ese país, pero por ejemplo el mandatario Nayib Bukele tiene una imagen favorable del 79%, mientras que Daniel Ortega está por debajo con un 53%. Es decir, también en Nicaragua ya se escucha
y ya conocen al presidente Bukele. La penetración de nombre en Nicaragua es bastante alta también, supera los 70 puntos, que definitivamente es un número bastante envidiable por cualquier político. Aquí las críticas también que recibe Daniel Ortega son bastante fuertes, no obstante sí mantiene una opinión favorable de un grupo base simpatizantes de su partido que están detrás del mandatario Ortega. Sí, también las críticas se observan fuertemente que estas tienden a favorecer claramente al presidente Bukele, nuevamente, que se le ve, al igual que en otros países, como una persona que está ejerciendo distintas acciones por el bien de su país. Ahora bien, pongamos los ojos también en República Dominicana, y el presidente Nayib Bukele tiene una imagen favorable del 88%, mientras que el mandatario dominicano de un 83%, es decir, andan bastante similar, pero el hecho que también ya en República Dominicana también se escuche su nombre es sumamente positivo. Bueno, el presidente Bukele con sus distintas acciones ha trascendido lo que son las fronteras de El Salvador. Si nos vamos incluso más atrás, recordemos su participación en las Naciones Unidas, a donde no fue solo mencionado aquí en Centroamérica, sino que ya se estaba hablando de él a lo largo de los distintos países del mundo. Ese famoso selfie recorrió el mundo. Recorrió literalmente el mundo. Y por lo tanto es una persona que ha tenido una exposición por sus distintas acciones en forma positiva que no se han visto expuestos los otros mandatarios de la región. Claro. Hay algunas personas incluso escribían en redes sociales, bueno, políticos a nivel internacional también han resaltado el trabajo del presidente Bukele y los resultados de esta encuesta. El presidente del Partido Demócrata Dominicano, PDD, Cristian Reyes, escribió en su cuenta de Twitter y decía, y quiero decir textualmente lo que él ponía, decía, eso significa que el trabajo del presidente Nayib Bukele hace que se destaque como un líder global y de influencia, decía este político. Como una persona que es vista de manera positiva en los distintos países y que definitivamente ya su nivel de penetración de nombre que está siendo ya conocido por la gente de una manera favorable. Claro. Entonces, en resumen, quizás para cerrar la parte del presidente en la región, podemos decir entonces que la imagen del presidente sigue creciendo, sigue siendo favorable y obviamente temas como el excelente manejo de la pandemia y, por supuesto, el excelente plan de vacunación hacen que precisamente el nombre de él retumbe en toda la región. Esos son los factores que más han hecho que se vea una imagen favorable del presidente Bukele en estos países, y a lo interno de El Salvador ha impactado directamente el plan de seguridad, lucha contra la corrupción, que se percibe ha estado siendo muy eficiente, así como el manejo de la pandemia. Por supuesto. De hecho, de eso vamos a estar hablando al regresar. Quédese con nosotros porque también vamos a estar analizando de lo que también se dice acá en El Salvador. Ya regresamos. Quédese con nosotros. Sin gripe y tos extra fuerte. Su fórmula multisíntoma combinada con acetaminofén alivia los fuertes síntomas de la gripe y la tos. Toda una guerrera de la gripe con Tapsin Gripe y Tos. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos.
Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Gracias por continuar con nosotros. Un fuerte abrazo para la diáspora, los hermanos salvadoreños que siempre están pendientes de esta entrevista y por supuesto están dejando todos sus comentarios sobre esta entrevista. Hoy conversando con Luis Jao, gerente general de Sid Gallup, y hablando obviamente de esta encuesta que refleja datos sumamente positivos para la imagen del presidente Nayib Bukele, con la mejor imagen en Centroamérica, incluyendo, ya lo decíamos, países como República Dominicana y también Panamá. De hecho, y quiero que veamos la siguiente nota, también si usted me lo permite, Luis, porque también en esta encuesta se consultó a la población sobre el manejo de la pandemia y las medidas impulsadas por el gobierno del presidente Bukele. Según datos, escuche bien, más del 90% de los consultados avalan el trabajo del Ejecutivo. La primera razón del por qué los encuestados califican de excelente la gestión gubernamental de Nayib Bukele es el enfrentamiento de la pandemia del COVID-19. En la encuesta elaborada por Sid Gallup, el 96% de los entrevistados evaluó que el gobierno salvadoreño ha hecho un muy buen trabajo frente al coronavirus. Recordemos que a nivel de Latinoamérica, el presidente Bukele fue de los primeros mandatarios en mostrar acciones claras. El 16 de enero del año 2020 se integró el Gabinete de Salud Ampliado y seguidamente el 24 de enero se declaró emergencia preventiva por COVID-19. Esta medida fue tomada 6 días antes que la Organización Mundial de la Salud catalogara al virus como una pandemia. El segundo aspecto por el que el presidente Nayib Bukele es evaluado con excelente calificación es la aplicación de medidas sanitarias. El 93% de los encuestados aprueba dichas acciones. Entre las medidas han figurado el regular las aglomeraciones, la toma de pruebas de detección temprana del virus, la entrega de kits de medicamentos, desinfección de hospitales, la construcción del Hospital El Salvador y el megacentro de vacunación, la mejora en el sistema de salud para atender pacientes contagiados y ahora en día contar de primera mano con la vacuna anti-COVID-19. Son algunas de las medidas sanitarias acertadas y más destacadas por la gente. También, el 89% de los encuestados aprueba mucho las medidas económicas que el presidente Nayib Bukele está tomando ante los estragos dejados por la pandemia. Y es que el mandatario tuvo claro que la economía sería de las principales afectaciones, por eso decidió en los primeros días la entrega de $300 a los hogares con mayores problemas económicos, seguido de la entrega de paquetes de alimentos a todos los hogares. También Bandesal encabeza la iniciativa Firempresa para asistir a las micro, pequeñas y medianas empresas con un fideicomiso de $600 millones y más recientemente el aumento del 20% al salario mínimo a iniciativa del mandatario. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. Interesante. Datos detallan, obviamente, y lo veíamos que el 96% de la población salvadoreña reconoce positivamente el trabajo ejecutado por el gobierno del presidente Nayib Bukele para enfrentar la pandemia y el exitoso plan de vacunación contra el COVID-19 que, quiero recapitular, a la fecha ya han aplicado 5.327.451 dosis, 3.273.631 corresponden a una primera fase y hablamos de 2.053.820 en la segunda dosis. Sí, esta es una labor que es reconocida por la población y de ahí el alto nivel de aprobación que se está teniendo en estos momentos. Y es lo que comentábamos en la primera parte también, que ven ciudadanos en Honduras y en Guatemala con admiración hacia Bukele. Ahora bien, en las encuestas decía también una aprobación del 87%, una aprobación de gestión como tal del gobierno del presidente Nayib Bukele versus un pequeño 11% que desaprueba la gestión. Es una aprobación bastante alta, especialmente después de ya más de 2 años de estar al mando de la presidencia del Poder Ejecutivo. Aquí ya no estamos en aquellos periodos de lo que se llama la luna de miel presidencial, ya estamos bastante avanzados. O el año de gobierno. Y de hecho estamos observando resultados superiores a los que tuvo en un principio de su gestión, a donde rondaban alrededor de los 70s. Ahora bien, yo creo que también si ustedes, me imagino yo que han estado trabajando en diferentes encuestas,
a lo largo de los últimos años. Y yo creo que el pueblo salvadoreño también no me dejará mentir con todas las encuestas que también se han visto en los últimos años. Vemos que siempre cuando llega un gobierno, los primeros 100 días, digamos, son cifras positivas, obviamente porque la gente le tiene la confianza a un funcionario. Media vez pasa el primer año de gobierno, las encuestas van bajando y no digamos al segundo año de gobierno, donde ya las encuestas bajan. Yo recuerdo, y no es por comparar obviamente, pero yo recuerdo que con Salvador Sánchez Serén, el expresidente también asilado en Nicaragua y vinculado a temas de corrupción, terminó su periodo con una calificación sumamente baja. Es decir, la gente repudiaba el gobierno, el segundo gobierno del FMLN. Normalmente hay un proceso de transición a donde se empieza muy favorablemente, dado que viene de ganar las elecciones y un número importante de ciudadanos, incluso aquellos que no votaron por él, empiezan a ver con buenos ojos las funciones de esos nuevos mandatarios estrenando silla. Poco a poco las críticas se empiezan a presentar, al mismo tiempo las expectativas se perciben no van a ser cumplidas y de ahí que los índices de evaluación tienden a caer considerablemente e incluso muchos mandatarios en la región llegan a índices negativos ya al tercer o cuarto año de su gestión. A ver, ¿cómo evalúa, obviamente, y por todo también lo que han dicho los encuestados y lo que expresan también las estadísticas, el segundo año de gestión del presidente Bukele? En estos momentos se tiene un 87% de aprobación en el estudio que acabamos de cerrar el pasado 8 de agosto. Es una evaluación bastante positiva e incluso cuando comparamos contra mandatarios anteriores, Sánchez Serén, por ejemplo, ya a estas alturas el índice que él tenía era inferior a los 50 puntos. O sea, ya había más gente que se expresaba negativamente de él, desaprobando la gestión, que aquellos que le apoyaban. Algo que hoy el nivel de rechazo es muy pequeño. Claro. Hablemos también sobre las medidas sanitarias, la reacción ante el COVID-19. Y quiero que veamos también la siguiente gráfica porque me parece sumamente interesante. Y ahí dice, El Salvador es la reacción ante el COVID-19, la aprobación de las medidas sanitarias. Vemos una aprobación del 93%. Recordemos que la mayoría de medidas, o todas las medidas que tomó el presidente Nayib Bukele en la pandemia han sido avaladas también por la Organización Mundial de la Salud, y no solo avaladas, sino también aplaudidas. Hay que recordar también que esto incluye la construcción del Hospital Salvador, la entrega de kits de medicamentos, los tamizajes comunitarios y otras acciones de combate contra el COVID. Vemos aquí el nivel de aprobación y algo también importante es el nivel de rechazo, a donde únicamente un 3% de la población está en desacuerdo con ello. Podemos decir que es prácticamente un consenso de la ciudadanía respaldando lo hecho con respecto a la pandemia. Claro. Ahora bien, el hecho, por ejemplo, de haber construido, me imagino yo, el Hospital de Salvador y, por supuesto, construir, que a pesar, obviamente, de todas las críticas de la oposición en ese tiempo, y también el megacentro de vacunación, que lleva también cifras históricas de vacunación, han abonado precisamente a la buena imagen y, por supuesto, la percepción positiva. Cuando todos estos resultados se van observando, en realidad no hay una sola acción que conlleve a este alto nivel de aprobación. Son la suma de todas estas pequeñas obras que están haciendo que la gran mayoría de ciudadanos tenga una imagen positiva del presidente Bukele. A uno le parecerá importante el centro de vacunación, a otros le parecerá importante la bolsa de ayuda que les llevaron, a otros el que les hayan vacunado. Todas son pequeñas acciones que van sumando para que la gran mayoría, 9 de cada 10 ciudadanos, hablen favorablemente. Claro. Hay otros temas también que ustedes evaluaron y son todas estas medidas económicas también que ha implementado el gobierno del presidente Bukele. Quiero que veamos también las siguientes gráficas. Esto es las aprobaciones de las medidas económicas ante la reacción del COVID-19. Recordemos que una de las medidas ha sido la entrega, por supuesto, de los $300, la entrega de paquetes y además Firempresa, que también hemos visto ha dado frutos positivos acá en el país. Y aquí estos frutos y estas distintas acciones que mencionabas, Armando, los vemos reflejados con 9 de cada 10 personas expresándose favorablemente de las acciones.
Claro, y de hecho ahí estamos viendo las estadísticas. Un 6%, apenas un 6% desaprueba todas las medidas económicas. Únicamente, exactamente, solo una de cada 20 personas. Definitivamente, cuando nosotros decimos que después del 90% se considera ya penetración total, una aprobación total, son números bastante altos que no se están viendo en ninguno de los otros países de la región. ¿Qué dicen los encuestados? ¿Cómo perciben? Es decir, ya veíamos las estadísticas, pero ¿qué perciben ellos? ¿Qué opinan o cómo ustedes analizan estas estadísticas? Bueno, hay que analizarlas a nivel global, no solo cada una de las respuestas en las preguntas, sino ver la consistencia de los resultados cuando los ciudadanos están expresando de esta administración. Sí la aprueban, pero también vemos un respaldo con respecto al manejo de la pandemia. Hay una aprobación bastante fuerte en el tema de la seguridad y las distintas acciones que ha tomado. Se ve en las últimas semanas un incremento en la aprobación de las acciones tomadas en la lucha contra la corrupción. Todas estas cosas empiezan a mostrar una congruencia al momento que el salvadoreño se expresa del mandatario y no se ven críticas importantes en una u otra variable impactando ese 90%. Por supuesto. Son las 8 de la noche con 45 minutos. Vamos a hacer la última pausa de esta entrevista y al regresar vamos a conocer también la percepción de los diputados. Hay una buena parte de diputados también que avalan obviamente todas estas estadísticas, estas encuestas, donde, repito, dejan muy bien todo el trabajo y las diferentes políticas que se ha implementado en este gobierno. Ya regresamos. Alka-Seltzer disfruta tus momentos. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Alka-Seltzer, especialista en salud digestiva. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. Este es un momento histórico. Es un punto de quiebre entre lo viejo y lo nuevo. Después de todo lo que hemos vivido, este es el rumbo que por tantos años habíamos esperado. Hoy se respira un aire diferente. Hemos convertido el miedo en esperanza. Los ataques en sueños. Y el no se puede en acción. En 200 años no habíamos tenido una oportunidad como esta. Nunca antes El Salvador se había sentido tan nuestro. Porque todos somos parte de este proyecto para un gran país. Estamos empezando a cumplir el sueño de que los salvadoreños seamos realmente libres y soberanos. Este es el verdadero El Salvador.
Al fin, estamos escribiendo una nueva historia. Bicentenario. Vive con nosotros el día a día junto a los guerreros de playa, directamente desde Moscú. Con nuestra cobertura especial, siguiendo de cerca a la selecta de playa en Rusia. Canal 10 te lleva al centro de la emoción para que vivas la experiencia y acompañes a nuestros héroes de playa por un pase a la gran final. De lunes a viernes, cápsula especial, 12:25 meridiano y 6:55 de la tarde. Sábado, nuestro resumen especial, 7:30 de la noche y su repetición, domingo 7:30 de la noche. Gracias por continuar con nosotros esta noche conversando con Luis Howell, gerente general de Sid Gallup, y hablando obviamente de, por supuesto, todas las estadísticas de su última encuesta, que ya lo decíamos al inicio de este programa, ubicando al presidente de la República con la mejor imagen en Centroamérica, incluyendo países como República Dominicana y, por supuesto, Panamá. Pero también analizábamos, Luis, y veíamos que el buen manejo de la pandemia, el excelente plan de vacunación, todo el tema de las medidas económicas que se han implementado, como por ejemplo Firempresa, para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas e inyectar liquidez a sectores formales e informales, sector artístico, pesquero, el sector turismo, además de un incremento del 20% al salario mínimo y la ejecución, si podemos llamarlo así, del fideicomiso también para respaldar por 12 meses a las micro, pequeñas y medianas empresas para ejecutar todo el incremento al salario mínimo, también ha sido algo que ha sido aplaudido por los mismos salvadoreños. Definitivamente lo están aplaudiendo, como mencionas, Armando, y estas son las distintas acciones a nivel individual que van sumando para que cada uno de estos ciudadanos que en estos momentos está aprobando la gestión vaya escogiendo qué es lo que a él directamente le está impactando, y por ese hecho es que están aprobando lo que el presidente Bukele realiza. Con un 89%. En estos momentos sí, ya la gran mayoría de población, 89%, avala las acciones tomadas para enfrentar la situación económica que se está viendo desmejorada por la pandemia. Por supuesto. Y saben, y yo quiero también que nos acompañe Luis y pueblo salvadoreño, porque conversamos con los diputados, sobre todo de la bancada CIAN, y ellos destacan los favorables resultados del presidente Nayib Bukele en la evaluación de la opinión pública de Sid Gallup. Quiero que vean la siguiente información que hemos retomado. La gestión del mandatario Nayib Bukele es la mejor evaluada a 2 años de gobierno. Y en la Asamblea Legislativa, los diputados destacan la forma de hacer política del presidente como uno de los principales puntos que le han valido el reconocimiento. Que ha mostrado que su política es una política moderna, es una política eficiente, está trabajando para que el Estado responda a las demandas actuales, ha tenido la visión estratégica. Es el único presidente que se ha mantenido bien evaluado. Estamos hablando de casi el 90% de la población acepta todo el trabajo que ha realizado nuestro presidente Nayib Bukele. Los parlamentarios señalan que el buen manejo de la pandemia es otro de los aspectos que contribuyen a que sea el mejor evaluado de la región y que le ha caracterizado la solidaridad con los países centroamericanos. La población centroamericana se ha beneficiado con la política de solidaridad del gobierno del presidente Nayib Bukele, donde ha apoyado a los hermanos gobiernos de Guatemala, a la población de Honduras, a Costa Rica, en todo el contexto de la pandemia, y eso es lo que está premiando la población. De acuerdo a la encuesta, la población considera que Nayib Bukele es un presidente que cumple sus promesas y que gobierna para todos los salvadoreños, contrario a otros mandatarios. Hemos visto la aceptación que ha tenido nuestro presidente a nivel internacional, es el más reconocido a nivel internacional, me atrevería a decir a nivel mundial, y solamente por cuestiones positivas. Muchas personas incluso dicen, quisiéramos un Nayib Bukele en nuestro país.
El estudio revela que el 80% de la población salvadoreña está orgullosa de tener a Bukele como presidente de la República y un 85% dice que el gobernante hace con su trabajo lo que es bueno para la población. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y esto quiero también retomar lo que decía uno de los diputados de la bancada CIAN, el diputado Urbina, decía que la población centroamericana se ha beneficiado de la política de solidaridad que tiene el gobierno del presidente Nayib Bukele, y esto obviamente refiriéndose a temas como Honduras, donde ya lo veníamos hablando, han llegado vacunas desde El Salvador. Y veíamos también que incluso se ha donado a Costa Rica también algún medicamento para poder atacar a pacientes obviamente en estado crítico por COVID-19. Estas distintas ayudas definitivamente son parte de lo que está impactando muy positivamente la imagen del presidente Bukele. Otro de los casos es un alcalde bastante popular en Guatemala, Neto Brand, que vino con su letrero y con sus solicitudes a Casa Presidencial a buscar ayudas para su municipio. Ahora bien, me llama la atención y quizás ahí quisiera también analizar. Veíamos de esta política de solidaridad en Honduras, en Costa Rica, y cualquiera podría decir, ok, sí, podrían ser solo estos dos países, pero vemos, y lo que hablábamos al inicio, que se está dando también en todos los países de la región. Bueno, estas distintas noticias están llegando a la gente, que al mismo tiempo contrasta con lo que están viendo de sus mandatarios. Y entonces cuando ven a un presidente que está haciendo bien las cosas en su respectivo país, añoran ese liderazgo que no están teniendo para tener un mejor impacto a nivel interno, a nivel micro en sus hogares con sus familias. Por eso que quisieran tenerlo allá. Por eso es que muchos aspirarían tenerlo en cada uno de sus respectivos lugares. Por supuesto. A ver, quizás también para ir cerrando, ¿qué análisis en general se puede hacer de esta última encuesta que ustedes publicaron de Sid Gallup, quizás para que el pueblo salvadoreño también pueda analizar las estadísticas con nosotros? Bueno, en estos momentos Nayib Bukele, luego de poco más de 2 años, tiene una aprobación bastante alta, a donde las distintas acciones han llevado a que el pueblo salvadoreño le respalde y tenga confianza en él para el futuro que viene, de que va a cumplir sus promesas, de que sienta orgullo de las distintas acciones que ha estado tomando. Y este orgullo se ha ido expandiendo, y de ahí el nivel de conocimiento y penetración de nombre por todas estas noticias que han sobrepasado las fronteras, que se escuchan en otros países de la región, haciendo que tenga una imagen bastante positiva, una penetración de nombre a donde ya 7 de cada 10 ciudadanos de toda la región saben quién es él, y la gran mayoría opina favorablemente de su persona. A ver, y entonces, aspectos puntuales que destacan esta buena imagen del presidente. Definitivamente el manejo de la pandemia es algo que se ha mediatizado en los países de la región y que ayudan considerablemente al alto nivel de popularidad que tiene el mandatario. También las distintas acciones que han tomado contra la delincuencia en el país, que hizo al principio de su gobierno, tuvieron gran repercusión, y que muchos de los ciudadanos volvieron a poner atención a El Salvador. Claro. Con eso quiero terminar también, Luis. Según su análisis, y obviamente también muy experto en los datos y en las estadísticas, ¿cuál es el rumbo que lleva el gobierno del presidente Nayib Bukele? ¿Por dónde lo ven? En estos momentos la población considera que se va por el rumbo correcto. Hay una gran expectativa de las distintas promesas que el mandatario hizo durante la campaña y a lo largo de estos 2 años, y la gran mayoría de la población considera que es muy probable que las pueda cumplir, y de ahí la expectativa favorable que tienen los ciudadanos de esta administración. ¿Qué tan importante ha sido? Y quiero preguntarle esto porque ya tenía días de no verlo. Luis, la última vez que hablamos fue para el programa de Voto Nación 2021. Y veíamos también que, según cómo estaba compuesta también la nueva Asamblea Legislativa, por supuesto iba a ser sumamente favorable para la gobernanza del presidente Bukele. ¿Qué tanto ha venido, y con esto quiero cerrar también, qué tanto ha venido a impulsar al Ejecutivo esta nueva Asamblea Legislativa?
esta nueva Asamblea Legislativa definitivamente viene a complementar las acciones del mandatario Bukele, pero aquí recordemos que estos niveles de aprobación que tiene el mandatario, definitivamente el pueblo está volviéndolo a ver a él y no a los diputados en la Asamblea Legislativa. Entonces los diputados son una nueva herramienta, un nuevo grupo que le está apoyando en cumplir sus gestiones, pero el nivel de penetración de nombre y las exigencias van hacia el mandatario. Interesante. Luis, muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Gracias también por venirnos a compartir el análisis que tiene Sid Gallup con todos estos datos y estas estadísticas. Fernando, muchísimas gracias. Es un honor nuevamente estar aquí. Espero verlo muy pronto. Gracias. Gracias. También gracias a usted, pueblo salvadoreño, por la sintonía. Nos vemos y escuchamos mañana cuando sea ya jueves 19 de agosto de 2021, siempre al filo de las 8 de la noche. Descansen. Buenas noches.